Invitamos a la doctora Estera Baracaldo, asesora externa de la Secretaría de Gobierno de la Gobernación de Cundinamarca, quien nos hablará del panorama de la convivencia en Colombia. Bienvenida. Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, gracias por invitarnos, gracias Planeación, gracias Ministerio, por invitarnos a participar de este evento tan interesante en este momento de mi país, toca verlo en el momento del país, y gracias a las personas que me recomendaron porque es un acto de fe profundo. Yo espero que me vaya bien. Pero desde la gobernación en donde estoy trabajando actualmente les trajimos dulces, dulces para la convivencia, así se llama. Y los vamos a repartir ahora, mis dos compañeros van a repartir paqueticos en distinta parte, siempre y cuando prometan que no hacen ruido. ¿No hacen ruido? Repartámoslo por el tema de seguridad alimentaria. ¿Sí? Esto les activa las energías para la conversación que vamos a tener. Pero vienen elaborados con materias que no son nocivas a la salud humana. Son panela y leche, panela de villeta y leche de sopó, y los papelitos totalmente orgánicos. Pero hicimos una trampita, en cada dulce viene un mensaje para la convivencia. Y nos ha ido muy bien en el departamento. Yo soy educadora, comunicadora social, politóloga, he combinado todo eso. Y yo no sé cómo entender la convivencia, entonces no se alegren tanto. Yo no sé cómo entender este tema. Me quejo al iniciar esta sesión por dos cosas. Me dejaron el tema más difícil, y a esta hora, entonces se complica. No miren tanto la presentación, no hay necesidad porque ya me di cuenta que no nos funciona. Lo que me interesa es ver que cuando revisé toda la encuesta del 2015 sobre salud mental, tiene 5 grandes recomendaciones. Y la primera, fui afortunada porque la primera recomendación justamente la habla de las acciones que se debe tener en ese campo para difundir, educar, socializar y convencernos a todos los colombianos que sí, que algo nos pasa en salud mental. Yo estoy plenamente convencida que algo nos pasa. Pero cuando vamos a hablar de inseguridad y de criminalidad, pues ya hay unas enfermedades mentales, ¿cierto? Fuertes. Mi país no puede estar bien, para nada puede estar bien, aunque los señores que llevan los índices de seguridad y convivencia dicen, uy, ¿cómo hemos mejorado? Ya no tenemos sino 12.000 homicidios al año. Solo 12.000 hemos bajado. Y los gobernantes se precian porque bajamos de los años más o menos 90, que teníamos una tasa por un nivel de más de 24.000. Acá hay personas que saben mucho de esos campos, como la doctora Amparo, la doctora Sandra, el doctor Henry Alejo, todos los que participamos en el Comité de Vigilancia Epidemiológica. La Fiscalía dice que en 10 años le han llegado 34.700 denuncias de feminicidios. 34.000. Pero solo han llegado a condena 3.700. El nivel de impunidad es del 90%. Entonces yo sí creo, claro, con ese sumo respeto a las autoridades que han expuesto hoy, pero nosotros tenemos un tema bastante preocupante de enfermedades mentales y salud mental. Pero seguramente los gobernantes dicen que hemos mejorado con esos índices. 50.000 casos llegaron el año pasado de violencia intrafamiliar, la más fuerte. Dicen que hemos mejorado, claro, porque como nos acostumbramos a toda la violencia, entonces decimos que estamos bien, que no pasa nada. Entonces me alegra haber tomado esa primera recomendación. Yo tengo aquí para pasarlo, ¿cierto? Bien, en este breve tiempo voy a compartir unos acercamientos conceptuales sobre la convivencia. La vida nos ha dado la oportunidad de trabajar en distintos organismos en estos temas de educación para la convivencia, seguridad, justicia,
Pero la que más me impresionó fueron 3 años que estuve en el IMPEC recientemente. Eso sí me impresionó mucho. Ver el costo de toda esta población carcelaria, ver la situación de derechos humanos y naturalmente el fracaso de un modelo democrático que de ninguna manera ha podido cumplir con el segundo artículo constitucional, el cumplimiento de los fines del Estado a través de las instituciones. Porque si tenemos más presos que policías, estamos mal. Y si se le está violando sistemáticamente hasta los derechos humanos a los presos, entonces es porque fracasamos en la primera etapa que varios de mis compañeros que expusieron han terminado concluyendo que toca empezar por otros lugares. Después comparto como esos marcos o lo que se ha dicho en la norma sobre convivencia y después compartimos algunas reflexiones. No quiere funcionar. Bien, ya les dije que no miren tanto los recuadros. Yo no sé si ustedes se ponen de mal genio, a mí me pone muy mal de genio cuando me toca dar conceptos y uno se va al diccionario de la RAE, ¿no? Y le dicen, yo busqué, ¿qué es convivencia? Y le dicen convivir. Ay, me da un mal genio, eso me pone mal a nivel de salud, pues. Y le toca avanzar uno. Entonces, ay, bueno, ¿qué es convivencia? Porque dicen convivir. Y digo, ¿qué es convivir? Y le dicen vivir con otros. Hasta ahí no hay problema, en las definiciones literales no hay problema. ¿Qué problema tiene? ¿Hay algún problema en vivir con otros? Ninguno. Ninguno. ¿Hay algún problema en vivir con otros? A veces. A veces. ¿Por qué depende? De la otra persona. ¡Ay, gracias! Entonces, en el punto 3 dice, hola, ¿y cómo hacer para convivir? ¿De qué echamos mano para convivir? Y Humberto Maturana dice, ay, es que el problema no es solamente que haya otro junto a uno, el problema es que tiene que relacionarse. Y para poder relacionarse, los únicos 2 elementos fundamentales para uno relacionarse con cierta bondad es el amor y el buen uso del lenguaje. Así es Humberto Maturana, los que han leído. Porque es que desde los sistemas biológicos que él trabaja y que él plantea, dice, en la misma naturaleza hay conflicto de sobrevivencia y supervivencia, ¿sí o no? Y él dice como biólogo, el problema es que cuando se encuentran dos maticas debajo de una misma hoja grande, empiezan a luchar por salir de ahí. Porque un organismo empieza la pelea por sobreponerse al otro. Eso también sucede en los humanos. La única vez que nos toleramos es cuando uno está así como medio enamorado. Y ¿cómo así? Así le fue de mal, usted no se dio cuenta, ¿no? Pero después que se empieza a convivir y se encuentran esos intereses, ahí es el tema. Entonces Maturana dice, la única salvación es el lenguaje. Y dice, porque cuando queremos convivir, hay que coordinar conductas del otro ser que está junto a uno. Sus pensamientos, sus sentimientos, sus acciones. Entonces, todos los días de la vida vivimos coordinando prácticas, sentimientos y emociones en razón a la existencia del otro o la otra. Y estábamos por allá en el año 1996, porque es que los desarrollos en el país sobre convivencia, excepto los de las convivir, no son tantos. ¿Sí? Pero sobre convivencia no son tantos, más bien tenemos resultados terriblemente negativos, altamente negativos. Pero apareció, ya estaba Estanislao Zuleta. ¿Quiénes tienen acá en su cabecita así la figura de Estanislao Zuleta? Bien, hay que leerlo porque los aportes de ese señor, después de esos planteamientos kantianos, es impresionante para el país, donde nos dice, yo creo que nos va bien toda vez que cada quien se pone en los zapatos del otro. Y empieza a darle una vuelta a todo lo que hacíamos en el trabajo de psicología y todas esas cosas. Entonces ya está Elinao Zuleta, había trabajado eso, llega la Constitución del 91, definitivamente la Constitución trae demasiadas bondades, muchas bondades para nuestro país. Y lo que está pasando hoy, querramos o no,
también se debe a ese marco constitucional. Pero llegó a Bogotá Antanas Mocos, el primer señor que rompe los planes de desarrollo, así como los presentábamos, educación, salud, vivienda, para fragmentar a los seres humanos desde la gestión pública y hacer un poquitico, abonar a la felicidad de la gente. Y entonces Antanas dice que para trabajar, reducir, prevenir todo el tema de la convivencia, definitivamente toca hacerlo desde la educación ciudadana. ¿Recuerdan? Desde la educación ciudadana. Dice, es desde ahí. Y entonces cuando entramos en el ámbito de lo público, esa convivencia que en la esfera individual, de la familia, de los amigos, es la relación de los dos en un marco de derechos y de deberes. Porque si algo tiene la convivencia, es la regulación en el marco de los derechos y los deberes. Entonces, pues después que Antana dice que definitivamente para poder convivir, para poder estar con el mínimo de conflictos activos en un espacio, hay que pactar normas, hay que vivir las normas que tenemos. Entonces ahí sí nos vamos aquí, en donde somos capaces, con esos aportes que venían hasta ahí, de definir lo que es convivencia, en el ámbito de lo público. Entonces, como tal, decimos que es una situación de armonía. Es lo que todos queremos, ¿sí o no? Es como una añoranza. Este tema es muy difícil. Es que si hay algo difícil es la convivencia, ¿cierto que sí? Cada quien se está revisando. ¿Cómo le ha ido conviviendo? Pero ¿saben qué? A mí me ha ido bien, supremamente bien. Y no hay nada más maravilloso en el mundo que uno tener la satisfacción de ser capaz de convivir con el otro o con la otra. En una situación de armonía, en una situación de respeto mutuo. ¿Por qué? Porque decimos que eso que nosotros es una situación de armonía entre el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes. Pero no hay que cumplir deberes de cualquier forma. De esos seres humanos muérganos que le dicen, pues eso era lo que quería, ya lo hice, ¿y qué? No, señor, eso no es convivencia. Convivencia es cuando uno actúa desde esa conciencia moral interna porque reconoce al otro o a la otra como legítimo otro. Cuando uno actúa de esa manera, porque no quiero que a usted lo que pase, lo malo que me pasa a mí, es porque está actuando con bondad, con reconocimiento del otro. Y como educadora, entonces yo veo gravísimas fallas en cómo estamos educando, cómo estamos formando para esa bondad de ser capaz de entender mis derechos, vivirlos, pero respetar el de los demás. Esa es mi preocupación. Cuando la gente se sale de ahí, que no quiere respetar los derechos del otro, que todo lo quiero para mí, eso nos pasa en todos los ámbitos de convivencia. No podemos lograr convivir si no se llega a un mínimo de acuerdos, de lo más sencillo. En mi casa tocó hacer acuerdos, desde los más sencillos. Somos 3. ¿Cuántas veces le toca lavar la loza en la noche a cada uno? Cada día uno. Ah, me hizo trampa, ¿no? Cada día uno. Mínimo 2 noches. Y todos amanecemos felices y nadie se pone bravo porque la loza quedó sin lavar. Es desde lo mínimo, desde lo elemental, para que no se agudice el conflicto y se vaya a la violencia y rompa esos marcos. Necesariamente toca a través de acuerdos. Desde el mundo de la biología, les decía ahí, el conflicto entonces surge cuando 2 organismos buscan sobreponerse uno sobre el otro. Desde el diccionario me dice que la convivencia tiene que ver con una materia de discusión. Yo digo, pero eso está bien raro, esas definiciones. Y desde la psicología me dice que es la presencia en la misma persona o 2 personas de criterios distintos, pero que los 2 no se pueden dar de la misma manera, en las mismas circunstancias, en las mismas condiciones. ¿Por qué? Porque hay algo que hay en nosotros, que alguien siempre quiere estar por encima del otro o
otra, en el buen sentido, siempre. Es una lucha de intereses que tenemos ahí. Hay que tener cuidado con lo que nos pasa en todas las instituciones públicas donde yo he estado, yo no sé si en las suyas, que se están confundiendo los temas de convivencia con las violencias interpersonales. Son dos cosas totalmente distintas, seguramente una relacionada con la otra y tienen consecuencias, digámoslo así, pero no se pueden confundir esos dos campos. Esto no me quiere, ya. ¿Qué encontramos en el marco normativo en el país sobre convivencia? ¿Dónde está la convivencia? La Constitución de 1991 consagra, dentro de los valores que consagra la Constitución Nacional está la convivencia. Dice que esa Constitución, ese documento magno de alguna manera, se hace para proteger a toda la ciudadanía y que los derechos fundamentales que se defienden en esa Carta Magna es la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz. Entonces, ¿cómo les parece? Que no vaya a haber ningún abogado de esos estudiosos terribles acá porque me hace quedar mal. En la Constitución anterior no estaba la palabra convivencia. Desde el 91 empieza a surgir la palabra convivencia. Y después hubo un señor que fue el que primero desarrolló una estrategia nacional para la convivencia y seguridad ciudadana, que fue el Plan de Desarrollo de Andrés Pastrana. Pero el señor, ya en el marco del conflicto del país, ¿cierto? Entonces plantea la necesidad de que la Policía Nacional meta dentro de todos sus marcos el trabajo en convivencia para empezar a acercar a la ciudadanía con las autoridades. Ese fue el marco en que se dice, no, es que tienen que convivir, tienen que acercarse. Ese fue el sentido y el planteamiento que se le dio a la palabra de la convivencia. En términos, digámoslo así, de las responsabilidades de las autoridades del nivel ejecutivo, pues naturalmente tienen en sus manos el cuidado de la seguridad y la convivencia ciudadana. Entonces ahí ya nuevamente queda como una de las responsabilidades de alcaldes de las autoridades en ese campo. Y se desarrolla ya en la segunda parte con esta agenda de paz. En esta agenda de paz se espera que la convivencia sea óptima en todo el territorio nacional, con los actores que ya están amnistiados en este proceso de conflicto. Yo lo dudo. Cuando recorro nada más mi pueblo y veo que nadie quiere tener junto a él a una persona que estuvo en el conflicto armado, no sé cómo van a ser los índices de convivencia en nuestro país. Tenemos entonces un documento que es muy importante para todos nosotros. ¿Quiénes de las personas que están acá leyeron ya el Código Nacional de Policía? 1, 2, 3, 4, 5. Perdón, creo que me quedan 3 minutos. ¿Qué le llama la atención de ese código? Pues las multas. Las multas. Sandrita, doctora Sandra, ¿qué le queda de ese código? Bueno, por primera vez se habla de convivencia como tal, muy policial, pero se tiene un elemento para hablar de convivencia. ¿Quién más lo leyó? Por aquí el doctor dijo, ¿quién dijo? ¿Alejo? Sí. Sobre el consumo, por ejemplo, en espacios públicos de sustancias psicoactivas, que es algo nuevo en el código. Que no se debe beber en espacios públicos. Entonces, es el primer código que en el artículo 5, si no estoy mal, define lo que es la convivencia. Primer código. Pero ¿saben qué? Estoy aterrada. El que se inventó esa moda de decir que se crearan códigos para la convivencia fue Antanas Mockus en 1995.
y que se actualizara al país con códigos en donde las palabras no sean las negativas, sino que haya un lenguaje apropiado para motivar a los seres humanos a actuar desde su propio ser interior de bondad, digámoslo así. Yo no pertenezco a ningún credo religioso, sino al del bien únicamente. Entonces, este código llegó y pareciera que les gustaron las palabras bonitas para conquistar seres humanos y lo ponen normas para la convivencia. Pero en el código no hay mucho de convivencia, ni de prevención, ni de educación. Es el código más coercitivo que existe y nosotros de pronto estamos distraídos en otras cosas de la convivencia, ¿cierto? Porque convivir tiene muchas tareas. Pero no nos hemos dado cuenta del mundo normativo coercitivo, pese a que ya no hay dónde más meter a seres humanos que no hemos querido obedecer ni a la moral ni a la ley. Entonces, mi conclusión es, ¿para qué más normas? En esta corriente de sociología de la parte normativa jurídica, se llega a la conclusión: no más normas porque los abogados del país están peligrando su salud mental. No más normas para esta ciudadanía que estamos aturdidos con las normas. Empecemos a trabajar en cosas que no habíamos pensado. Creo profundamente que así como hay leyes para echar a los menores de edad desde los 14 años a las cárceles, de pronto les empiezan a hacer examen a las mamás en el embarazo para ver si el chino es sospechoso o no de una vez. Empecemos a educar para la procreación, para que llegue a este mundo seres humanos felices, que seamos capaces de darles la mano hasta que se anclen a la sociedad y que no formen parte de ese 15% que el doctor nos dijo que tienen que ver con eventos de violencia. Mientras se siga criando niños y niñas infelices y se siga hasta maltratando a los ancianos, yo no creo mucho en que vayamos a tener unos índices mejores a los que se les comparten en esas diapositivas sobre violencia intrafamiliar, sobre violencia sexual y sobre lesiones interpersonales. Muchas gracias.